Nos encontramos nuevamente en este día y abrimos en el Salmo 115. Y en esta oportunidad, siendo nuestra cuarta vez que entramos a explorar este pasaje bíblico, leemos a partir del versículo 4 al 8, que es donde nos vamos a quedar en este día. Dice: los ídolos, ve cómo empieza, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dice: tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Verso 8 del Salmo 115. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Usted ha notado que no estamos tomando el texto y enseñándolo todo de una vez, porque versículo 1 al 18 del Salmo 115 siempre es bien largo para poder estudiarlo. Entonces lo estamos estudiando por partecitas. Ya en días pasados estudiamos del 1 al versículo 3 y hoy estamos del 4 al 8, y en su tiempo vamos a ver del 9 al 11, luego del 12 al 16 y 17 al 18, y lo hemos dividido para hacerlo mucho más práctico y que nosotros podamos entender luego todo el Salmo. Al final de esta serie que hemos titulado Cómo explorar un pasaje bíblico, pero teniendo en cuenta un pasaje que es el Salmo 115, al final vamos a dar una enseñanza completa, lo que llamamos en 45 minutos, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, pero ahora lo estamos viendo por partes. Ahora, cuando llegamos al versículo 4 al 8, la recomendación es que lo que ya hemos estudiado, del 1 al 3, lo empezamos a mencionar y podemos subir a versículos anteriores y de ahí traer enseñanza. Pero mientras tanto, no vamos a hablar ni del 9 ni del 10. O sea, que lo que ya estudiamos sí lo podemos mirar, y eso dije que es una recomendación. Hacerlo no es malo, pero estamos hablando de cómo explorar el texto. Así que el versículo 1 al 3 nos da pie para saber de lo que se está hablando y de esa manera hilar el cuadro 1, o sea, la unidad de pensamiento 1, o sea, el párrafo 1, para empatarlo, unirlo al cuadro 2 o a la unidad de pensamiento que va del 4 al 8. El salmista nos viene hablando a partir del 1 al 3 de que él ha determinado, el salmista, darle la gloria a Jehová y no darse gloria a sí mismo. Entonces, después de leer el 4 al 8 varias veces, demasiadas veces, entonces nos detenemos y nos preguntamos cuál es el tema y cuál es la idea principal que el salmista nos presenta del 4 al 8. Y utilizamos, obviamente después de leer del 4 al 8 varias veces, que lo he hecho para poder tener la enseñanza, utilizamos
una pregunta para poder encontrar el tema. ¿Cuál es? Es ¿de qué habla? ¿De qué habla el versículo 4 al 8? El que acabo de leer. Y debemos de saber cuál es la idea principal y las ideas. Y nos hacemos una pregunta para saber la idea principal. ¿Recuerda cuál es? Es muy bueno que usted que está tomando nota, saque esas notas. A propósito, vaya por la Biblia, porque lo que usted va a escuchar ahora, usted va a decir, no, yo ya lo sabía, pero es la manera como el Espíritu Santo explica del 4 al 8 el tema y la idea principal. Entonces, ¿de qué o de quién habla? Entonces decimos, habla de Doña Zoila. Ese es el tema. ¿Y qué se dice del tema? O sea, ¿qué se dice de Doña Zoila? Entonces se dice que es la mamá de un grupo musical que vino de fuera a vivir en el barrio, etcétera, etcétera. O sea que estamos diciendo algo más de Doña Zoila. En el Salmo 115, 4 al 8, es sencillo ver el tema. Dígame cuál es el tema. Dígale a alguien que está al lado, el tema del versículo 4 al 8, ¿cuál es? Sencillo, los ídolos. Entonces, el versículo 1 al 3 dice, no dar gloria a nosotros, no a nosotros demos gloria. Y a partir del versículo 4, como se sigue la unidad de pensamiento, es no darle gloria a los ídolos. Ve qué sencillez, qué hermosura. Y ¿cuál es la idea principal? Otra vez, ¿cuál es el tema? Los ídolos. ¿Y cuál es la idea principal o ideas? Muy sencillo, que los ídolos son obra de manos de hombres, lo dice el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Y qué más dice? Hablando de los temas principales. Y dice que quienes confían en los ídolos o se glorían en los ídolos, versículo 8, terminan por ser semejantes a ellos. Y luego explica que los ídolos tienen, mas no tienen. Si ve el versículo 4, versículo 5, tienen, mas no tienen. Entonces ya sabemos de qué trata el versículo 4 al 8. Acerca de que en el versículo 1 al 3 dice, no a nosotros, oh Jehová, nos damos gloria. Ahora, a partir del 4, lo que nos dice es, no le demos la gloria a los ídolos. Si en el versículo 1 al 3 nosotros considerábamos que era por nosotros mismos que hacemos las cosas, entonces la gloria es mía. Ahora, del 4 al 8, el salmista, guiado por el Espíritu Santo, va a abordar que no le demos la gloria a los ídolos, que no digamos que fueron ellos, que son ellos quienes nos ayudan, etcétera, etcétera. Como usted está estudiando la Escritura y a la vez siendo enseñado por la Escritura, entonces hace como un círculo y dentro del círculo usted coloca el versículo 4 al 8 y coloca unas flechas, recuerda, unas flechas como para explorar, como hacer un círculo y unas flechas porque estamos explorando el texto. Todo lo que se diga del
4 al 8 debe ser de acuerdo al tema. ¿Cuál es el tema? Los ídolos. Y las ideas o pensamientos o comentarios tienen que ser sobre el tema. Así que única y exclusivamente vamos a hablar de los ídolos. Si a usted le interesa otro tema, pues no es malo, hágalo en otra ocasión, en otro texto, pero aquí en este texto no. Por eso, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado el 4 al 8 y lo encerramos de tal manera que solo hablamos de los ídolos y lo que el texto habla de los ídolos. Si usted habla de la venida de Cristo, eso no es pecado, pero eso no resiste el texto. Ahora, dije que cuando uno está en el cuadro 2, puede tener en cuenta, y ojalá así sea, el cuadro anterior, o sea, la unidad estructural número 1. Y así arrancamos para ver el pensamiento. Mire, en las escrituras hay coherencia. Coherencia es, hay un hilo de pensamiento. Entonces, otra vez, ¿cuál es el tema? Los ídolos, del Salmo 115, del 4 al 8. ¿Y cuál es la idea principal? Pues que son obras de manos, como dice el versículo, de hombres, y quienes lo hacen o confían en ellos se vuelven semejantes a los ídolos. El salmista, note que todavía estoy hablando del cuadro anterior, ha determinado dar la gloria a Dios y no a sí mismo, no a nosotros, verso 1, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ahora, el salmista lo ha determinado a pesar que hay gentes que no creen eso. Mire lo que dice el 2. ¿Por qué han de decir las gentes dónde están ahora su Dios? Y dijimos las gentes es los no creyentes, los no cristianos, porque el texto dice, ¿dónde está ahora su Dios? Porque ellos necesitan verlo. Y cuando encontramos nosotros el texto 4 dice, los ídolos de ellos no son los cristianos. O sea que los creyentes no tienen ni le dan la gloria a los ídolos. Vea lo que dice el versículo 4, los ídolos de ellos. Empezamos por aclarar entonces que la gente que pregunta del versículo 2, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Entonces responde el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, y extiende la respuesta que se inicia en el verso 4 y dice los ídolos de ellos. O sea, los que no temen a Jehová, ellos, los que no temen a Jehová, tienen sus ídolos. Las gentes dicen que ellos tienen que su Dios, verso 2, tienen su Dios, y además de eso ellos mismos los fabrican, los hacen. Y luego el versículo 4 dice los ídolos de ellos. Claro, ellos claramente es los que no temen a Jehová. Porque ellos, los que no temen a Jehová, los que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, ellos necesitan ver para poder creer. Necesitan ver para poder confiar. Entonces el salmista dice que lo que ellos hacen, como no ven a Jehová, el Señor de los cristianos, entonces ellos los fabrican con sus manos.
porque el versículo 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. O sea, utilizan materiales para hacer, ¿cómo le parece? Hacer el ídolo. Y de oro, de plata, o de madera, o de lámina, pero ellos hacen sus ídolos. La Biblia registra vez tras vez de cómo el pueblo de Israel, cuando volvían atrás, ellos volvían a los ídolos y hacían sus ídolos. O sea que tomaban las mismas costumbres de los pueblos alrededor de los pueblos paganos. Según la situación económica, hacían sus ídolos de oro, de plata, o de piedra, o de madera, según la situación económica. Isaías se refirió a la hechura de los ídolos y usando madera. Y el mismo Isaías explica el proceso de cómo fabrican su ídolo, que en la medida que vamos avanzando se vuelven sus dioses. Los hacen. Mire lo que dice el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Hay quienes lo hacen y confían en ellos. Hay quienes lo hacen y solamente lo hacen por negocio para que otros confíen en ello. Así que Isaías, el profeta, nos habla acerca de la hechura de los ídolos usando, en este caso, un material. ¿Cuál es el material? De madera. Como es tan delicado hablar de esto, es necesario ir a las Escrituras. Y las Escrituras nos muestran a través del profeta lo referente a la hechura de los ídolos. Voy a leer con usted. Vaya por la Biblia, vaya, porque lo que vas a oír ya lo has oído, porque es que a veces usted dice, ya me vas a hablar de los ídolos, eso yo me lo sé, en mi religión me enseñan sobre los ídolos y en mi religión, no hablemos de religión, hablemos es que dice nuestro Dios en las Escrituras, y Isaías es un profeta de Dios muy reconocido en el Antiguo Testamento. ¿Isaías qué? Vaya por la Biblia, hermano, vaya. Dese cuenta usted mismo de lo que dice el texto. Porque lo único que puede convencer a tu corazón de que no confíes en ti mismo es las Escrituras. Y que no confíes en los ídolos es las Escrituras. No soy yo, no es ningún ser humano, es las Escrituras lo que Dios dice. Dice el verso 9. ¿En cuál texto estamos? Isaías 44, verso 9. Dice, mire de entrada, los formadores de imágenes de talla, estoy en la versión Reina Valera, no se mueva, ni se atreva a ir a buscar otra versión popular, porque, mejor dicho, más claro no se puede. Pero déjeme leerle la Reina Valera. ¿Cuál texto es? Grábelo, hermano. Isaías 44, 9. Los formadores de imágenes de talla. Ya empezamos a hablar de madera. Todos ellos son, dice el profeta de Dios. Cuando habla el profeta de Dios, no es el profeta que habla de sí mismo, sino que el profeta habla lo que Dios está diciendo. Así que es Dios hablando a través del profeta.
Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, que hay gente que aprecia sus imágenes, dice, para nada es útil, subraye, para nada. Si ve que yo no estoy hablando de religión, no es que mi religión me enseñaron a mis ídolos y yo no los abandono, no. Usted tiene que guiarse por la palabra, que esta palabra es la que a usted y a mí nos va a juzgar. Dios no te va a preguntar a usted qué pensaba, qué hizo, que no pensaba, no, sino estuvo de acuerdo con lo que yo dije en las Escrituras. Leo el verso 9, estoy emocionado en términos de agradecimiento al Señor por ser tan claro con nosotros. No es que estamos siendo antipáticos con nadie, sino que estamos simplemente leyendo las Escrituras. Lo volvemos a leer. Sí, hay alguien que está diciendo que ya lo sabe. ¿Se lo sabe de memoria? Ah, bueno, pero déjenme, yo lo leo otra vez. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son, ¿qué? Vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. La gente que elabora, que forma las imágenes, que lo hacen, ellos saben que lo que están haciendo, dice, no ve ni entiende. ¿Cuántos versículos hemos leído del Salmo 44? Un versículo. Así que cójase de la banca o de la silla donde está, porque lo que sigue, hermano, solo con la lectura ya nosotros quedamos libres por el poder del Espíritu Santo. Uno, que no confiemos en nosotros mismos, Salmo 115 del 1 al 3. Y dos, que no confiemos en los ídolos, porque son obras de manos. Tres palabras que hemos encontrado en el Salmo 44. Que habla Dios a través del profeta, el profeta de Dios. Dios dice, ¿qué dice Dios? De entrada, pues, del versículo 9, que dice que los formadores de imágenes, todos ellos son vanidad. Para nada es útil y trae confusión. Eso es lo que es los ídolos. Otra vez, vanidad, para nada es útil y trae confusión. Confusión, ¿por qué? Porque los ídolos, ¿qué? No ven ni entienden. Ahora, una pregunta. Mire que estoy leyendo. ¿Quién formó un Dios y está en minúscula? ¿O quién fundó una imagen que para nada es de provecho? ¿Quién se atreve a hacer eso? Pues una pregunta, pero ¿quién es el que forma un Dios, que es capaz de ser un Dios? ¿Ah? Es una pregunta. ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Eso cómo se llama? Eso es hacer algo que no sirve para nada. Eso sería, en términos forenses, eso sería en términos de ¿qué? De delincuencia. ¿Qué sería eso? ¿Ah? ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Qué pregunta? O sea, ¿quién hizo los ídolos que no sirven para nada? Y hay quienes lo hacen y hay quienes cada año traen otro nuevo ídolo y otro y otro. ¿Qué dice el 11? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. O sea, Dios no manda hacerlos, antes manda quitarlos y separarlos de nuestro entorno, de nuestro corazón. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Los artífices, no los ídolos, los artífices, ellos serán avergonzados.
¿Ve? Ahora en el verso 12 empieza el proceso. Dice, el herrero, y aquí estamos hablando de el proceso. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos. Aquí está trabajando entonces metal y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas y no bebe agua y se desmaya. Ve el 12, aquí habla de un material como el metal, como el hierro. 13. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Más claro, no canta. Termínelo. Ese es el proceso. 14. Ay, pastor, ¿usted cree que es que nosotros somos como Coquito o Nacho? Eso nosotros no lo sabemos, sí, pero es que hay que leerlo. ¿Cómo es que se hace? 14. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Versículo 15. De él se sirve luego el hombre para quemar. Esas son lo que dice el texto. Y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, pues con los palitos hace además un dios en minúscula de lo que queda y lo adora. Lo leyó. Los ídolos se adoran. Cuando alguien dice que tiene un ídolo pero que no lo adora, es mentiras, porque todo el que tiene un ídolo y medio se atreve a pedirle algo, lo está adorando, lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Vea, esto fue dicho 700 años antes de Cristo. Han pasado 2020 años, sume cuánto hace que se dijo aquí la palabra, pero mucho más atrás hay enseñanzas sobre esto. Bien, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Sigue el proceso. 16 y 17. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. 17. Y hace del sobrante un dios en minúscula, ese es el ídolo. Un ídolo suyo, escriba, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios en minúscula eres tú. Pastor, eso ya no existe. En el barrio que nosotros vivimos, digamos de 5,000 personas, ¿cuántos crees que están en la idolatría? ¿Cuántos? Hermano, quítale los creyentes del barrio. Y eso daría como ¿cuánto? Yo creo que de 5,000 personas habrá más o menos unos 4,800 personas que tienen su propio ídolo. Se postran delante de él, lo adoran, lo ruegan, le ruegan diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Es que eso está en la escritura, eso está en la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Un ídolo suyo, se postran, lo adoran, le ruegan y les dice que los libre, que los libre. Yo nací en una religión de ídolos. Ahora, no vamos muy lejos. Quien le habla nació en un mundo
de ídolos. ¿Y quién me enseñó a mí los ídolos? ¿Y por qué yo estaba en los ídolos? Pues obviamente porque no había entregado mi vida a Jesús y no había leído las Escrituras. Mire que Isaías 44 nos habla a nosotros en el versículo 20, algo que ojalá tome nota. Leo Isaías 44, 20. Dice: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. No espere que un ídolo le va a decir a usted, vea, yo soy pura mentira. No espere que el ídolo le va a decir a usted que él es una abominación. No espere que el ídolo le va a decir, yo solamente soy un tronco de árbol. No le va a decir. Pero Isaías, el profeta, nos dice algo que le dije hace poco que lo escriba. Y es que los ídolos no saben nada de sí. Ellos no saben de su propia existencia. Ellos no saben que existen. Ellos no saben absolutamente nada hablando del ídolo mismo. En el verso 20 y a través del profeta Isaías dice el verso 20 que los ídolos es pura mentira. Pura mentira. Lo lee en el verso 20. No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Pero escuche, si usted me dice, no, yo seguiré con mis ídolos porque a mí me enseñaron de esa manera. Bueno, tenemos la palabra escrita, pero nos dice algo que no debe de olvidar jamás. Isaías 44, 20. Es que el ídolo es pura mentira, porque te desvía para no confiar en Jehová. Ahora, no es en sí mismo el ídolo, porque el ídolo nada sabe de sí, y él en sí, el ídolo, no hace nada, porque es pura mentira. Pero las tinieblas que están alrededor del ídolo, las tinieblas que están alrededor del ídolo, lo que hace es que usted, en vez de confiar en Jehová, diga, yo le rogué a fulano, yo le rogué a sutano, y no menciona a Jehová. Así que si usted me preguntara, deme una razón por la cual yo he de abandonar los ídolos, le diría, si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, lo que le diga no le va a servir para nada. Entregue su vida a Jesús. Acéptelo como su Salvador personal. Confiese que Él murió y resucitó para el perdón de sus pecados. Pero la razón, escuche bien, que también te diría es, después de entregarte a Jesucristo, el Espíritu Santo te va a ayudar a abandonar los ídolos y vas a tener una claridad, una luz que no tenías antes. Y es que te das cuenta que los ídolos son pura mentira y te desvían para que en vez de confiar en Jehová, confíes en los ídolos. ¿Qué texto hemos leído? ¿Cuál? Estamos leyendo el Salmo 115 del 4 al 8, pero acabo de leer, he traído una ilustración del Antiguo Testamento de Isaías
44, 1, puedes leerlo hasta el 20, pero yo lo he leído a partir del versículo 4. No voy a profundizar más, solamente he hecho una mención rápida. Regresemos al Salmo 115. Salmo 115. Vea lo que dice el versículo Salmo 115, 4. No nos hemos ido a otra parte, no hemos sido arbitrarios, no nos hemos salido del tema, no nos podemos salir del tema. El Salmo 115, 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Ve? O sea que Isaías 44, 4 al 20 se refiere a lo mismo. De esta manera no nos estamos saliendo del tema. Note usted que lo que el profeta Isaías nos acaba de hablar es lo absurdo de hacer de los ídolos sus dioses, lo absurdo de adorar, lo absurdo de postrarse delante de ellos, lo absurdo de rogarle a ellos, y lo absurdo de decirles que nos ayude y nos libre. ¿Ve? Y el Salmo 115, 4 al 8 está hablando de los ídolos de la gente. Porque no se puede hablar de los ídolos de los creyentes o de los que creen en el Señor Jesucristo, sino los ídolos de ellos. Versículo 4, los ídolos de ellos. Entonces también el salmista, como el profeta, el salmista se refiere a lo absurdo de confiar en ellos. 1 al 3, confiar en sí mismo, y 4 al 8, confiar en los ídolos. Ambas enseñanzas de confiar en sí mismo y confiar en los ídolos es contrario a las Escrituras. ¿Qué dice el salmista de lo absurdo? Ya el salmista, después de leer al profeta, dice el versículo 5 que no hablan. ¿Ve? ¿Ve lo absurdo? ¿Lo absurdo de qué? Lo absurdo de postrarse, de adorarle, de rogarles, de pedirles que los libre. Dicen, no hablan. Versículo 5, no ven. Versículo 6, no oyen. Versículo 6, que no huelen. Versículo 7, que no palpan. Versículo 7, que no andan. Y el versículo 7 agrega, que explicaré otra vez, que no hablan. ¿Ve? ¿Ve lo que dice el salmista? Dígame, usted y yo nos postramos delante de, adoramos a, le rogamos a, estamos hablando de los ídolos, y le decimos que nos libre, pero de antemano a lo que yo estoy adorando, postrando, rogando y diciendo que me libre, no habla, no oye, no ve, no huele, no palpa, no anda y no habla. Dígame qué es eso. Dígame qué es eso. Como una pregunta, a ver, dígame qué es esto. No habla, no ve, no oye, no huele, no palpa, no anda y no habla. Dígame qué es eso. Bueno, ¿qué es eso? Pues eso, ¿qué será? ¿Un experimento o qué es? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es? La respuesta es muy sencilla. Eso es nada. Por eso el profeta Isaías, como el salmista, nos dice a nosotros que confiar en los ídolos es confiar en nada. Porque no habla, no ve, no oye, no huele, no palpa, no anda y otra vez no habla. Ahora vas a abrir un texto
que te vas a quedar asustado. Obviamente, la palabra es para que nosotros nos arrepintamos y le digamos al Señor: tomo la decisión de entregarme a ti, de confiar en ti, Jesús, y abandonar los ídolos. ¿Quiere leerlo? Pero es que usted no ha dicho, pastor, ¿cuál es el texto? Este texto dice: todo lo que usted le ofrece a un ídolo, o sea, cuando usted se postra, le ruega, lo adora, le dice que lo libre, le lleva platica o le lleva comidita, etcétera, etcétera. Al ídolo no le estás haciendo nada, porque el ídolo no sabe ni que existe, sino que el texto dice que lo que estás haciendo lo estás dedicando a los demonios. A ver, imaginación, y ojalá que sea imaginación santa. Usted llega y dice: ay, mi ídolo que lo tengo aquí, entonces, vea, mire, entonces se le arrodilla y le dice: ¿me ayudas? Y aquí te dejo esta sopita. Ya sabemos que la sopita no se la va a tomar los ídolos, sino el dueño del ídolo. Pues usted da la vuelta y se toma la sopa. Ya sabemos eso. Pero lo que el texto está diciendo es que cuando usted lo hace, lo está haciendo y lo está ofreciendo a los demonios. Así que todas las cosas, las mandas, la romería, lo que usted promete, lo que usted coloca, lo que usted ofrenda, el tiempo que usted pasa elevándole cosas, colocándole alrededor, enmarcando, todo eso, dice, lo está haciendo a los demonios. Sí, bueno, yo te creo. Pues eso no son ideas mías, están en las escrituras. Si quieres que lo leamos. Bueno, pregúntese en los que están ahí entre ustedes cuál es el texto. Es por eso que es muy importante estar escuchando la palabra de Dios. A propósito, mano, le doy tiempo. Voy a buscar el texto, vaya por la Biblia, vaya por la Biblia. En el Nuevo Testamento Pablo dijo: vaya pues por la Biblia, vaya. Es que no son ideas mías. ¿Qué dice el texto en Primera de Corintios? ¿Primera de qué? De Corintios. Y lo que enseñó el Espíritu Santo a través de Pablo. Primera de Corintios 10. Pastor, no lo estás encontrando. No, es que estoy esperando que vayas y saques la Biblia y te des cuenta de lo que te voy a leer. Cójase la banca. Primera de Corintios 10, versículo 18. Mirá a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes, verso 20 de 1 Corintios 10, digo que lo que los gentiles sacrifican, gentiles son, en el lenguaje de Pablo, son los no creyentes, ellos del versículo del Salmo 115 en el versículo 4. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Hermano, qué claridad, ¿no? Se lo voy a leer. Verso 20 de 1 Corintios 10. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, o sea, los no cristianos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Así que si usted dice que es devoto de, y usted el texto dice que lo que sacrificas
A los demonios los sacrifican y no a Dios. Ay, pero hermano, yo toda la vida pensé que era Dios. No, por eso la Biblia dice, no es a Dios, es de la mentira, es a los demonios. Hay otra palabra que quisiera compartir con usted, otro texto referente a lo que estamos hablando, donde dice Pablo que sabemos, o sea, Pablo dice eso lo sabemos. Claro que hay gente que no lo sabe. Y no lo sabe porque necesita entregar su vida a Jesús. Cuando uno entrega su vida a Jesús es que uno se da cuenta, el Espíritu Santo lo ilumina. Por eso no se trata de que usted ahora, si usted no ha entregado su vida al Señor, vaya a bajar cuadros y imágenes y todo eso. Si lo hace, eso está bien. Pero lo que tiene que hacer es bajar esa confianza de su corazón, que empiece en su corazón. Porque si no sale de su corazón, entonces usted va a tocar, ay, ¿sí hice bien o no hice bien? Ay, por eso es que me está yendo de esta manera. Se necesita una obra aún para salir de los ídolos, una obra del Espíritu Santo que solo es posible cuando el hombre encomienda, cree y confiesa al Señor Jesucristo en su vida y vive para Él. ¿Qué dice 1 Corintios 8? Dice que sabemos que un ídolo nada es en este mundo. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un ídolo nada es. Hermano, la Nueva Traducción Viviente nos lee un texto que dice algo que, si fuese de parte mía, creo que me estoy arriesgando a algo que no le gusta. Pero lo que voy a decir es lo que dice el texto. Yo sé que esto le puede incomodar, pero no nace de mí, ni de mi corazón, ni de mi cabeza, sino que nace del texto. Y se lo voy a dar de tarea. Sí, dejámosles tareitas. Hay un texto que dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, hablando de los ídolos, dice que los ídolos son espantapájaros. Ay, pastor, usted tan duro. No, es lo que dice el profeta Jeremías. En la Nueva Traducción Viviente dice, sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. Pues algo más híbrido no se puede escribir, ¿o no? ¿O no? Se lo vuelvo a leer, hermano. Es que es para que el Espíritu Santo lleve esta palabra a nosotros. Es que el salmista no está hablando por hablar. Jeremías 10, 3 al 5. En la Nueva Traducción Viviente. Por eso le dije que trajera la Biblia. Si tiene la Reina Valera, excelente. Porque a usted está diciendo, ¡ay, espantapájaros! Yo no he escuchado eso. Bueno, se lo voy a leer. Jeremías en la versión Reina Valera, o sea, la versión que comúnmente estoy utilizando. Permítame, yo lo busco. Esta vez sí lo estoy buscando, pero también le da tiempo para que usted vaya por la Biblia, hermano. Vaya por la Biblia, hermano. Vaya por la Biblia, no coma, no trague entero, di que lo que diga la Biblia, lo que diga la palabra de Dios, no es lo que este servidor le diga, hermano, sino diga, a ver, lo que dice está o no está en la Escritura. Entonces, estoy buscando en Jeremías 10, en la Reina Valera, porque en la Nueva Traducción Viviente dice espantapájaros. Sí, usted lo está leyendo. No ha sido capaz de ir a buscar eso en el texto de la palabra, hermano, ¿no? Usted tiene que escudriñar la Escritura. Jeremías 10, versículo 3 y 5. Jeremías 10, 3 y 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice comuril. 4 de Jeremías 10, 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo
lo afirman para que no se mueva, porque el ídolo, usted se va y él se queda ahí, y después cuando venga tiene que quitarle el polvo. Y dice 5, derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden, ¿qué? Andar. Si se caen, nadie los puede. Él mismo no se levanta, si alguien no lo levanta, pues. No tengáis temor de ellos, porque usted, ay hermano, si yo dejo los ídolos, qué miedo, ¿qué me puede pasar? No le va a pasar nada, hermano. El texto que dice, no tengáis temor de ellos, hermano, pero es que como a los ídolos que toda la vida he estado pegado a los ídolos, hermano, a mí me da miedo. No tenga temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. Oiga, ni para hacer bien tienen poder. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni para hacer bien. Es que, hermano, es que estoy tan emocionado, pues agradecido con el Señor, dice. ¿Ven que le digo mal como 7 veces? Voy a volverlo a leer. ¿A usted no se va a molestar? Sí, se va a molestar porque me equivoqué. Es que es un hombre el que le está hablando. Pero si yo no enseño la Biblia, sí estoy equivocado. Pero ¿qué dice en Jeremías 10, versículo 5? Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ni te hacen el mal, ni te hacen el bien. Y dice el 6, no hay semejante a ti, oh Jehová. Que contraste. Grande eres tú y grande es tu nombre. En poderío. La Nueva Traducción Viviente dice, sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. Hermano, si a usted se molesta y se enoja, pues enójese con Jeremías. No, con Jeremías, no, con Dios. Las escrituras, escuche bien, abundan en textos explicando que confiar en los ídolos es un absurdo, y solamente he tomado 2 textos y más el Salmo 115. ¿Cuáles textos he tomado? Pregúntese, a ver, el primero, el Salmo 115. ¿Cuál es el otro? Isaías 44, 9 al 20. Y el otro es Jeremías 10, 3 al 5. Y hay abundante material explicando esto. Regresando al Salmo 115, si ve cómo es el tiempo. Hermano, ¿estamos en qué texto? Estamos en el Salmo 115, estamos del versículo 4 al 8, y todavía no he entrado a explorar ese texto, todavía no, pero va a seguir en el tiempo que el Señor nos dé a nosotros. Quiero que notes lo absurdo en los ídolos hechos por manos de hombre. Porque el texto dice en el versículo 4 que los ídolos son de fabricación humana. Así que cuando usted está en la situación X o Y, usted necesita venir a los pies de Jehová. Como dijo ahora Jeremías 10, versículo 6. El poderío de Jehová. Acercarse a Jehová, el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra. Empezamos por decir en el versículo 4 que cuando uno adora, se arrodilla, invoca y le pide a los ídolos que le libre, recuerde que eso fue hecho por manos de hombres. Por manos de hombres. Dios no los hace. Dios no los hizo y Dios no lo hará. Jehová, el Dios de la Biblia, no recomienda ningún ídolo. Antes enseña que el hombre debe ser libre de los ídolos
Y en vez de confiar en los ídolos, deben de confiar en Jehová. Recuerde, hermano y hermana, a ver, ¿cuál es el texto de los tres que he leído? Salmo 115, Isaías 44 y Jeremías capítulo 10, versículo 3 al 5. Díganme cuál es el texto que dice que los ídolos son pura mentira. ¿Cuál de esos tres textos es? Salmo 115, Isaías 44, Jeremías 10. ¿Cuál de ellos? Que dice que los ídolos son puras mentiras y lo que hacen es que tú dejes de confiar en Jehová para confiar en los ídolos. ¿Cuál es? Yo, por no tener la Biblia ahí. ¿Cuál es? Eso, ahí dijo uno, Isaías 44, 20. Oh Jesús, te agradecemos por tu presencia. Te agradecemos, Espíritu Santo, por tu palabra. Y estamos agradecidos que has traído una palabra para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino que nosotros confiemos única y exclusivamente en Jehová, en nuestro Dios. Cuando hablamos de confiar en Dios, estamos confiando en el Padre, en Jesús y en el Espíritu Santo. Señor, perdóname porque he vivido separado de ti, confiando en los ídolos y no en ti. Me arrepiento porque sé que esa es una vida que es abominación, una vida que no te glorifica. Y ahora mismo, Señor Jesús, reconozco que tú pagaste en la cruz con tu muerte lo que yo tenía que pagar. Dígale, tú viviste como yo tenía que vivir. Y creo que tu obra de muerte y tu vida de no pecar es a mi favor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y te entrego mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones siempre. Te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte.
enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, 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 enamórame de ti, Señor.